Bueno, yo voy a explicar el funcionamiento de los electrodos. Los electrodos, como ya les explicaron, son placas metálicas que se colocan sobre la superficie de la piel incorporada para realizar la detección de actividad eléctrica del corazón. Esos electrodos son transductores que deben convertir las corrientes iónicas, que son las corrientes que utilizan el mecanismo de las conducciones de las señales bioeléctricas en los tejidos. Entonces, ¿qué hacen los electrodos? Lo que hacen es convertir la corriente iónica en corriente eléctrica capaz de ser procesada por el electrocardiógrafo, que es el equipo el cual va a recibir las señales y les va a transcribir o las va a mostrar de una manera, de un tipo de estudio que sea más fácil entender para los especialistas. Eh, Existe el electrodo que se utiliza el electrocardiógrafo, que es el electrodo para piel. ¿Esto qué pasa? Es que el electrodo, cuando se pone en contacto con un electrodo metálico, se pone en contacto sobre un tejido. Normalmente la piel es aparentemente seca, pero en realidad es humedecida por una secreción sudorípara que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pone en la piel, se produce un intercambio iónico entre el electrodo y la solución electrolítica que baña el tejido. Entonces, los iones se distribuyen formando se puede decir, una pequeña capa que cubre la superficie del electrodo y otra capa adyacente y de signo opuesto se constituye sobre el electrolito. Entonces, este fenómeno que se da entre ese intercambio o ese intercambio que pasa entre los iones, entre la capa de las del electrodo y la otra capa de signo opuesto del electrolito, hace origina un fenómeno que se le llama un efecto de pila o de capacitor cargado. Entonces, esto hace que, o sea, con lo que pasó anteriormente, hay una aparición de una diferencia de potencial en el interfaz del electrodo-electrolito. Son una diferencia de un potencial en la interfaz electrodo-electrolito, cuyo valor va a depender de algunas cuestiones, como son el tipo de metal que se utilice, la concentración de iones que haya y también la temperatura y algunos otros factores que son secundarios. Todo eso va a influir en los valores o la diferencia de potencia que puede haber entre el electrodo y el electrolito. Y como los electrodos son, pues, se requieren señales de muy baja amplitud, pues cualquier perturbación que se pueda generar sobre la señal, a medir, o sea, va a provocar mucha importancia. Por tanto, en el proceso de transmisión de los electrodos se cumple con las condiciones, las cuales son transformar las corrientes iónicas en electrónicas con poca pérdida de información, minimizando el efecto de la interferencia. O sea, tiene que haber muy poca interferencia para que las corrientes iónicas que se transfieran a electrónicas sean con una información muy precisa. Igual, debe tener un potencial de contacto estable y pequeño, que es lo que ayuda a que el electrodo lance una cierta información muy exacta también. Tiene que ser muy higiénico, tiene que ser muy higiénico lo de el electrodo y la puesta del electrodo. Igual los electrodos no producen efectos secundarios en los pacientes, eh, porque pues, normalmente siempre son biocompatibles con ellos. Algunos casos pueden pasar, pero son muy pocos porque siempre son biocompatibles. Debe tener baja impedancia de salida para no cargar la etapa posterior de amplificación. Y igual deben ser muy duraderos en el tiempo. Este, Igual el hecho de colocar un electrodo sobre la piel, la cual está, pues recuerda, una solución electrolítica, produce una distribución de cargas en la interfaz electrodo-electrolito
que da lugar a la aparición de una diferencia potencial llamada potencial de contacto. Creo que le mencionaba antes que la diferencia que se da entre el electrolito, el efecto electrodo-electrolito. Y pues nuevamente esto se disminuye y esto es necesario limpiarlo con la superficie de la piel con alcohol. Y pues se elimina las, las, las células muertas con esta limpieza, que son de alta impedancia, porque es la capa más externa que tenemos. Entonces esto hace un trabajo más limpio y con mejores señales.